Buenos días, Fernando. Bueno, lo primero que habría que decir es que si todas las cosas que ha dicho el señor asesor, ex asesor de la fiscal de la Nación son ciertas, estamos ante un nivel de operación política, la verdad, bastante lamentable. Y nos indica que no salimos de un hoyo largo, que es el uso político de la justicia y el uso delincuencial de la justicia. Por un lado, tenemos el largo proceso de corrupción de los últimos años que implica una vasta red en políticos, medios de comunicación, oficinas de abogados, empresas tanto extranjeras como nacionales, que está allí y por supuesto muchos de los que tienen capacidad de operación, de acción política, pues tienen la voluntad de incidir en el proceso, en los procesos, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, para poder salir bien liberados. Pero por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con menos con propósitos, digamos, de librarse de la justicia y más con la venta a delincuentes de sus procesos, de sus investigaciones, de su impunidad. Lo digo siempre, no tendríamos el nivel de despliegue insolente de la delincuencia en el país si no existe complicidad en las instituciones encargadas de enfrentar este problema. Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Poder Judicial. Si no hubiera complicidad, no tendríamos el descaro con el que la delincuencia hoy día despliega sus potencias en todo el país. Por tanto, yo creo que el tema, hay varios temas, pero uno de los temas de fondo tiene que ver con esta incapacidad que tenemos para construir una justicia confiable, en donde podamos ir allí con prescindencia del color político o de la preferencia o de la opción cualquiera que uno tenga y espere justicia de acuerdo a ley. No es así. Hoy día estamos viendo que en esta lucha, digamos, que ocurre en la Fiscalía, no es que haya pues de un lado los buenos, de otro lado los malos. Lo que vemos es que aquí hay muchos pecadores. Y cuando afectan a mis amigos protestan y cuando afectan a mis enemigos me pongo contento. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es defender el imperio de la justicia y de la ley para todos de manera pareja e igualitaria. Y ahora, creo que es el gran déficit. Pero los que, por ejemplo, en este caso han logrado develar lo que se ha encontrado son los menos. O sea, los que hacen las cosas bien y que pese a que las pruebas o la información que reciben y cotejan implican a su superior, no desmayan y continúan con la investigación, pese a que incluso se enteraron y les cortaron la cabeza horas antes de que se llevara adelante el operativo. Pero esos son los menos hoy, don Jorge, deberían ser los más, los que señalen y separen dónde está el problema, dónde está la corrupción. Hoy los más están dominando esta situación. En su momento, si no fuera porque después Villanueva empieza a dar información y se somete a ser colaborador, no tendríamos al punto en el cual hemos llegado el día de hoy, tanta información que una red de fiscal con 3 asesores hoy se convierte en un organigrama más grande. Tiene razón, Fernando. Yo por eso siempre me resisto a estos análisis pesimistas de la democracia peruana donde todo está perdido. En cada instancia del Estado, en cada espacio de la vida pública, tenemos gente honesta que está haciendo una cosa muy sencilla, cumplir con su deber, tratando de hacer las cosas bien. Y por tanto, esas pequeñas personas, esos pequeños grupos, esos profesionales que están en distintos niveles del Estado, de la Administración de Justicia, de la Administración Pública en general, son aquellos que nos dan esperanza para seguir bregando en favor de la democracia y de una democracia con equidad y con justicia. Por tanto, hay este proceso en curso, pero como estamos viendo ahora, esto está envuelto, ¿no es cierto? Hay propósitos políticos ligados a propósitos criminales. Y yo he leído, he escuchado hace poco unas declaraciones de uno de los investigadores en el caso del presidente Castillo, en donde señala que le lanzaron una especie de buscapiés a ver si se desesperaba, como que en efecto ocurrió y finalmente terminó dando ese malhadado golpe de Estado, frustrado y fracasado. Pero en ese proceso,
en el proceso de enfrentamiento o de seguimiento a los delitos que estaba cometiendo el presidente en ese momento, parecen haberse enmascarado otros propósitos, que son los que hoy día aparecen a la luz, de aquellos que estuvieron, digamos, en esa especie de conjura, pero al mismo tiempo estaban buscando sus propias motivaciones y para eso lograban entronizar bazas propias en el sistema de justicia, tanto fiscalía como poder judicial. Y sus propósitos eran otros. Entonces tenemos que mirar con mucho cuidado, discriminar con mucho cuidado qué es lo que está pasando para separar verdaderamente la paja del trigo. Pero coincido con usted, hay gente que está haciendo su trabajo, que está cumpliendo su deber y que muchas veces en el cumplimiento de su deber es usado por otros que tienen otros propósitos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La información nos muestra esto con mucha claridad. Entonces tenemos que discriminar muy bien porque finalmente al final, ¿qué cosa queremos? Limpiar nuestra vida pública, eliminar la corrupción que tanto daño hace a nivel nacional y a nivel regional, porque esto es una metástasis en todo el cuerpo político del Estado, y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Y cómo se logra eso? Con pugnas de poder por el Ejecutivo que terminó con la cabeza de Castillo y la entronización de Boluarte y la situación de desgobierno que vivimos, con el Congreso que legisla su medida para sus intereses y se alían entre fujimoristas, serronistas y otros, con la Fiscalía en una pugna de poder que ha terminado, y bien terminado porque se ha descubierto lo que ha pasado, con una fiscal de la nación y se sube otro fiscal, con un poder judicial que soltaba y entregaba medidas cautelares a quien lo solicitaba, pero por algunos intereses se han abierto investigaciones sobre ese caso. Una Junta Nacional de Justicia que aprobó esta fiscal de la nación, que aprobó también al que hace el órgano de control que ha sancionado a Vela, pero que también estaba con la soga en el cuello ante el Congreso de la República, y que también había una pugna de poder ahí adentro, al parecer, porque algunos daban notas muy superiores a la fiscal de lo que realmente merecía. ¿Cómo logramos ordenar esto? ¿Cómo lograremos ordenar esto? Más aún teniendo en cuenta que la población no se moviliza o no se pronuncia, salvo las encuestas, 9, 6, 5% al Ejecutivo y Legislativo, y ya subiendo la desaprobación a la retirada fiscal de la nación. ¿Cómo logramos cambiar esa situación? Con un gobierno con poder, con un gobierno fuerte, y ese no va a derivar de la actual situación. Lo que tenemos es un gobierno débil que en su debilidad tiene un pacto implícito con el Congreso que hace lo que le da la gana. Y lo que le da la gana es atender todas las presiones y todas las demandas de grupos de interés en contra del interés colectivo, en contra de lo que lo que necesitamos para el país y para todos los peruanos. En la última semana el Congreso, por ejemplo, ha dado una reforma de la ley forestal que en la práctica legitima la devastación de la Amazonía. Exacto. Ahí estamos incumpliendo no solamente nuestros deberes con el país, con la sociedad peruana, con todos los peruanos y peruanas, sino incumpliendo nuestros deberes con la humanidad y con las generaciones futuras. Porque en el momento en que todos los países, incluyéndonos, estamos logrando finalmente un acuerdo que avanza para contener el cambio climático y el deterioro del ambiente, justo en ese momento, aquí el Congreso aprueba una ley que va exactamente en sentido contrario, pero lo ha hecho en todo, lo ha hecho en transporte, lo ha hecho en educación, lo ha hecho en salud, lo ha hecho en minería, en todos los temas este Congreso está atendiendo los lobbies. Por tanto, necesitamos repartir de nuevo las cartas y abrir un juego político con elecciones anticipadas. Este tema está planteado desde el origen, Fernando. Cuando el día 7 de diciembre la señora Boluarte dijo en su discurso que no se vivía como un gobierno de transición que lo hubiera obligado a pactar en un corto plazo un proceso electoral que volviera a la ciudadanía nuevamente el poder para decidir sobre la situación, y se proyectó hasta el 2026 en consonancia y en acuerdo emocionado con ese Congreso, en ese momento se incubó lo que tenemos hoy día como crisis, porque estamos en un proceso permanente de deterioro, y por tanto tenemos que corregir esto. No hay más manera que volver a convocar un proceso electoral
en el plazo más inmediato posible. Ya, pero los actores políticos visibles que actualmente tienen el poder no quieren ese adelanto de elecciones. Sí, yo sé que no lo quieren, pero hay que presionar para que se vaya en esa dirección y para que haya un arreglo en ese sentido, porque necesitamos una salida frente a la situación. Mire, Fernando, le he mencionado el tema de la ley forestal y del deterioro del ambiente y de la Amazonía. Podría mencionarle varios otros temas, pero quiero mencionar uno que me es particularmente importante: el incremento de la anemia infantil. Hemos crecido del año 22 al año 23 1,5 puntos en la anemia infantil. Y hay departamentos que no están en el promedio nacional, que está alrededor de 45, 46%, sino que está por encima del 65, 66, 67, 68, 69% en determinadas regiones. Eso es, si usara una frase de la cultura católica, eso es pecado mortal. Estamos condenando a cientos de miles de niños a ser ciudadanos lastrados, porque si no tienen la formación de su sistema neuronal a plenitud, con una alimentación que atienda ese desarrollo, van a tener dificultades para toda su vida. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Absolutamente nada. Se toman medidas, se cambian de nombres a comisiones, se juntan nuevos esquemas ministeriales, pero se termina haciendo exactamente lo mismo, es decir, aquello que no ha funcionado en los últimos 10 o 12 años, porque el problema no viene de ahora, viene de atrás. ¿Cómo podemos permitir que esto siga ocurriendo? No hay más manera que volver a convocar a elecciones y que la gente decida, y que haya nuevas opciones en ese proceso electoral. Por eso, yo con otro grupo de ciudadanos, hombres y mujeres, estamos ya a punto de registrar el Partido del Buen Gobierno y tenemos la decisión de ofrecer una oferta política al país para que logremos efectivamente un cambio de rumbo. Y necesitamos, Fernando, un gobierno con poder. Ahora, pero no, Jorge, es muy cierto lo que dice un gobierno con poder, a mí me queda clarísimo. Pero son los temas que debería estar llevando adelante cualquier gobierno. O sea, si tenemos cifras de anemia, ¿cuál es el plan de anemia y cómo el Estado, el gobierno de turno, se mueve en esa dirección? Gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, para disminuir esos niveles de anemia. No, estamos preocupados por la ley forestal, estamos preocupados por salirse de la Corte Interamericana y sacar a Fujimori de la cárcel, estamos preocupados por debilitar la SUNEDU y ampliar los bachilleratos, que los maestros no tengan maestría. O sea, estamos yendo en contra de lo que la lógica debe decir, solamente por intereses de grupos que están en el Congreso de la República. Eso es lo que hay que cortar. Eso es lo que hay que cortar. Estamos instalados en la agenda primitiva. Yo ni siquiera digo conservadora, de derecha, no, de izquierda tradicional o convencional o autoritaria. No, es una agenda primitiva. Va en contra del desarrollo y de la evolución de la humanidad. El mundo contemporáneo en economía, por ejemplo, se interna en la economía del conocimiento. Cada vez más jóvenes, hombres y mujeres necesitan tener una formación y una capacitación para poder intervenir en esa economía del conocimiento. Mire, Fernando, una buena noticia. El día de hoy, creo que es el día de hoy en Palacio Nacional, debe ser premiada una iniciativa que ha logrado reducir el uso del agua para la elaboración del café que usted y yo tomamos en las mañanas. Se ha logrado a través del uso de rayos infrarrojos, una tecnología que viene de Corea, un peruano que estuvo allá, que aprendió la tecnología, que es un científico peruano que está haciendo su trabajo con mucho esfuerzo, se ha logrado reducir 21,000 litros de agua para la producción de 1 kilo de café, a partir del uso de una nueva tecnología. Esto está ocurriendo en muchos sectores. Yo acabo de estar, Fernando, con gran sorpresa para mí y con gran contento después, en las Malvinas, aquí en Lima. Las Malvinas está asociada a delincuencia, a robo de celulares, a una mala situación. Pero lo que yo he visto en la semana en la que estuve allí de visita, lo que he visto es el núcleo de la economía 4.0 para el Perú. Inventos, innovaciones, desarrollo con mucha destreza, asociaciones de nuestros pequeños empresarios de las Malvinas, con empresas grandes como Siemens, como chinas, como holandesas, como alemanas, para producir conjuntamente tecnología. El Perú verdadero, el Perú que trabaja, está haciendo cosas. ¿Qué necesita? El cobijo y el paraguas de un Estado que le permita generar las condiciones para que eso estalle. Podemos ser un país moderno y desarrollado en 20 años, Fernando. Están las condiciones, pero eso requiere, vuelvo a repetir, un gobierno
con carácter, con visión, con fuerza, para poder resolver los nudos que nos están trabando nuestro desarrollo y nuestro progreso. Y ahora, creo que eso es lo que tenemos que pelear. Usted forma el Partido de Buen Gobierno y lo forma con otros peruanos, pero parece que la cosa va más allá, es decir, que muchos que piensan igual y que de repente están en diferentes organizaciones políticas se junten, se agrupen, debatan y busquen más lo que une que lo que separa. Están en esas reuniones, se dan esas reuniones, escucho permanentemente que hay algunas reuniones, algunos grupos de conversación sobre este tema, gente que no se radicaliza y que busca una alternativa para hacer gobierno, para sanear la política, para buscar nuevamente un espacio que fue señalado por los radicales como tibios, como caviares, etcétera, y una serie de calificaciones. Hoy, lo he dicho en varias oportunidades, debemos ser 99%, 94% caviares porque rechazamos al Congreso y rechazamos al gobierno y lo desaprobamos, ¿no? Y ellos tildan a los que están en contra de ellos en estas condiciones. Y si uno ve una encuesta de cualquiera de encuestadoras, mínimo 5 o 6% al Congreso, 9-10% a la Presidenta de la República. El otro 90%, ¿en qué parte nos ubicamos dentro del espectro? Deberemos ser quizás lo que queremos que las cosas se hagan bien. Miremos a nuestro alrededor. Abramos un poquito la mirada. Miremos el proceso de Chile, el país del sur cercano a Tacna. La izquierda, incluyendo la izquierda ciudadana, elaboró su constitución en el proceso constituyente inicial y fue rechazada por el 66%. La derecha, incluso la extrema derecha, elaboraron su proceso, su propuesta de constitución y ha sido rechazada por el 55%. No se entiende que una propuesta de esta naturaleza y en general una propuesta de política tiene que tender a unir más que a dividir. No se entiende que la salida política no es la imposición de un sector sobre el otro, sino el esfuerzo de conjugar, aunque sea mínimos, pero conjugar una visión que nos permita ir para adelante. En ese esfuerzo estamos. El momento de lograr acuerdos y alianzas, ahí están las conversaciones, se verá en su momento. Pero la primera coalición que tenemos que tener, y ese es el esfuerzo nuestro del Partido del Buen Gobierno, la primera coalición que tenemos que tener es con el pueblo, es con la gente, porque hay una distancia enorme entre la multitud mayoritaria del Perú y la élite política. Y si nosotros mantenemos esa distancia enorme entre la multitud y la élite política, vamos a seguir como hasta ahora. Por eso yo estoy saliendo permanentemente con los compañeros del Partido del Buen Gobierno todas las semanas a las regiones, y ni siquiera a ir a decir o a hablar cosas, a escuchar a la gente, a saber qué está pensando, qué está sintiendo, cuáles son sus necesidades. Necesitamos una política y un Estado que sienta lo que siente la gente. Y esa es la relación principal que hay que buscar. Todo lo demás son atajos y excusas. Esta monseria de si son caviares o son mafiosos, hay seguramente pues en la fauna política de todo, pero son excusas. Razonemos los problemas, establezcamos prioridades en la agenda, construyamos un Estado del interés público, que sea liberado de la corrupción y del imperio de los lobbies y de las corporaciones que lo tienen atrapado, de todo tipo. Construyamos un sistema de salud pública de calidad para todos los peruanos, construyamos un sistema de educación pública de calidad para todos los peruanos, construyamos un sistema de seguridad pública de calidad para todos los peruanos. 3 tareas, 4, que están al alcance. Un gobierno que se propone hacer 30 cosas no hará ninguna. Propongámonos 3 o 4 y produzcamos un cambio de giro en el Perú. Y hay que ir en esa dirección, y para eso cada quien tiene que cumplir con su deber. En nuestro caso, preparar una oferta política y colocarla ante los ojos de la población, y ella juzgará. Y hay que tener la esperanza de que juzgue bien. Esta vez, Fernando, juzgar bien es elegir un gobierno fuerte. ¿Qué es un gobierno fuerte en democracia? Un gobierno fuerte en democracia es un gobierno con mayoría en el Congreso. Tenemos que lograr en la próxima elección ganar la mayoría del Congreso en la primera vuelta, porque si no, vamos a estar 5 años más como estuvimos en el periodo pasado, o en un arreglo aguachento como el que tenemos hoy día, que solamente es decadencia y podredumbre.
Necesitamos volver a creer en que el Perú es una potencia media que puede ser respetada en el mundo y que tenemos las condiciones para tener un país moderno y desarrollado en 20 años. Pero claro, todos tenemos que hacer nuestra tarea y la ciudadanía tiene que hacer el esfuerzo por discriminar mejor entre toda la oferta de candidatos que tendrá y su voto. Ahora, eso último que usted dice me parece más importante incluso que tener mayoría absoluta en el Congreso. Es demasiado poder, en mi opinión. ¿Por qué lo digo? Porque la cosa es elegir bien. Es decir, Belaúnde gobernó con Acción Popular y con el PPC, ¿no? Y si hay buenos representantes políticos, no buenos, no negociantes, no mercaderes, no mercachifles, se puede llegar a acuerdos por el bien del país. Hay un equilibrio ahí, hay un equilibrio en la política, no el que te dice, oye, nos tumbamos la SUNEDU, no, y la destrozamos y la colocamos a los intereses de nuestras universidades. No, pues, eso no. ¿Qué hacemos para mejorar la SUNEDU y el sistema educativo? Este es el proyecto que queremos trabajar. Lo converso con la oposición y saco algo quizás mejor o más equilibrado de acuerdo a la realidad de dos o tres partes. Tenemos demasiada representación parlamentaria también. Se fraccionan y se atomizan como quieren por sus propios intereses. Depende de la calidad de políticos que escojamos y lleguen al Congreso de la República y por supuesto también a Palacio y con el gabinete que se escoja para hacer las cosas bien por el Perú, que no se dejen presionar por prebendas. Hoy veíamos a canales de televisión que estaban detrás de la fiscal de la Nación, a congresistas de la República que chalequeaban a la fiscal de la Nación, a asesores que iban y canjeaban juicios con extorsionadores, mochasueldos, ¿no? Para canjear votos para la fiscal de la Nación. Y puede haber sido en cualquier otra índole, porque esa ley forestal no se ha negociado así nomás porque les dio la gana de sacar la ley forestal. A alguien favorece a grupos que han tenido una prebenda política o económica. El tema es qué gente escogemos y qué gente llegamos al Parlamento Nacional. ¿Qué niveles de altos tribunos van a llegar a esas curules para representarnos, representando la realidad interna del país? El que llega de Cajamarca, el que llega de Cusco, el que llega de Iquitos o de Loreto, el que llega de Huaraz o de Chimbote. ¿Qué nivel de parlamentario llega para legislar en beneficio del país y del Perú? Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, Fernando, de construir liderazgos en todo el Perú. Semana a semana, acabo hace una semana de clausurar la escuela de liderazgo del partido, que ya llevaba un año de funcionamiento. Semana a semana hemos tenido durante todo este año reuniones de formación de líderes en todas las regiones del Perú. Felizmente tenemos este tipo de mecanismos de comunicación que nos permiten tener a 300, 400 personas en sesiones en las cuales se discuten y se forman líderes para el Perú. Yo quisiera tener el nivel de optimismo que usted tiene. A mí me gustaría efectivamente que hubiera la posibilidad de tener representaciones políticas en el Congreso en las que fuera posible pensar y pactar por el Perú. Pero ¿usted cree que los partidos que hoy día son partidos negocio van a dejar de estar presentes en el próximo? No, si quieren ser ellos nada más. Les va la vida en ello. Les va la vida en ello. Acaban de sacar una norma para 700.000 firmas para inscribirse. Cerrar el club. Cerrar el club. El club de la política peruana se reserva el derecho de admisión. Solamente pueden entrar los pícaros y los corruptos. Sí. Eso es esa ley. Bueno, ¿usted cree que esos van a dejar de tener presencia en el próximo proceso electoral? ¿Usted cree que los poderes, esos que usted ha mencionado en medios de comunicación, en fiscalía, o la delincuencia, va a dejar de tener poder? Ya, pero ahí... Por eso necesitamos un gobierno fuerte. Claro, pero ahí, no, Jorge, ahí yo lo que siento sí es que la gente no se moviliza, no marcha. Miedo, economía, y también creo que siente que lucha, y cada vez que lucha, el que entra le falla. ¿Ya? Eso es lo que yo siento, por lo menos. Pero sí siento también que la gente está guardando el voto. Está esperando el momento. Va a llegar un momento en el cual yo voy a tener que ir a votar y todos esos que están ahí, por ninguno de esos voy a votar. Tiene que aparecer otro que me ofrezca algo, pero estos que tienen representación parlamentaria, los maestritos que nos llevaron con el lapicito, los de la K, los de Renovación, los de Avanza, los de Acuña,
los de Podemos, esos no están en mi boleta. Esos no están en mi boleta. Tiene que aparecer otro. Pasó en Guatemala, Honduras, Guatemala, si no me equivoco, que dejaron a uno y la gente se fue a votar por eso. Hoy no lo dejan asumir la presidencia de la República. Pero yo siento, como lo converso con la gente, que no quiere ninguna de esas franquicias que están actualmente en el Congreso de la República. Tiene que aparecer en el espectro y siento que la gente guarde ese voto. Ahí es donde los partidos que tendrían que tener ofertas coherentes tienen que colocar a personas realmente convencidas de que el proyecto que llevan va a salir adelante y que es necesario pactar para salir de la crisis. Los que representen a otros que tendrán representación, tendrá que evaluarse sus comportamientos, pero no aceptarles sus prebendas ni sus negociados de los cuales están acostumbrados desde que Fujimori se tumbó en los partidos políticos en el 92. Yo coincido con lo que usted acaba de decir. Es con lo que me topo todas las semanas que voy a las regiones a conversar con la gente. La gente está guardando su voto y está teniendo un nivel de razonamiento muy superior al que tenía en elecciones anteriores. Yo digo algo más. Probablemente haya muchas candidaturas porque hay muchos partidos, pero la gente va a tener una especie de primera vuelta psicológica. En la intimidad de su conciencia, la gente va a decidir y va a resolver que hay 3 o 4 que son más o menos honestos, y ahí va a concentrar su votación. Yo no creo que la próxima elección va a ser como la del 2021, una elección en donde los votos se dispersan y hace que aparezca cualquier tipo de fenómeno que puede finalmente llegar a la presidencia, como llegó el señor Castillo, que todos sabíamos que no tenía ni la competencia ni las calidades éticas para poder asumir esa responsabilidad. Y por tanto estamos trabajando precisamente para conectar, para escuchar, para poder establecer el punto de comunicación, de conversación con esa conciencia que hoy día está cavilando, que necesita algo mejor y algo superior para el país. Ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro trabajo, y espero que pronto tengamos la buena noticia de que el Partido de Buen Gobierno tiene ya su registro legal y esté en condiciones de moverse a plenitud en la escena política nacional. Gracias, don Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo de acá desde Tacna. Un abrazo también, Fernando, y a Tacna, a los tagneños. Muchas gracias. Gracias. 10:11.